¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de Estado de Alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un Kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y ¡tachán! ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. Muy buenas noches a todos, espectadores de Estado de Alarma. Llega vuestra hora favorita, es la medianoche, la hora golfa de Carles Enric y su confirmado Moncloa, que sigue generando turbulencias, no solo ya en las redes sociales, sino también en alguna institución donde me consta que siguen con bastante atención lo que va contando Carles Enric. Muchas de las cosas que ha contado en este programa, en esta sección, se están confirmando, otras están a la espera de confirmarse y hoy viene con grandes temas. Y además, después de una campaña lanzada por la izquierda radical, que te han creado un montaje falso de crowdfunding, una campaña falsa, para tratar de desacreditarte, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Carles? Hola, primero buenas noches. Sí, son cosas de esas que pasan, que yo creo que van en el oficio un poco y que la verdad tampoco debemos darle más importancia. Es decir, los matones funcionan como funcionan. Y mira, cada uno tiene sus traumas infantiles y unos lo representan de una manera y otros lo representan de otra. Es decir, no tiene más que esbozar una sonrisa y pensar, ya es muy triste, qué vida más aburrida deben tener para perder el tiempo en esas cosas. Pero ya tienes que ser miserable para tú inventarte un montaje falso contra usted que no está pidiendo dinero en ningún momento y que sería legítimo y lícito, como hace con Matthew Benner, como hace Estado de Alarma nosotros a través de nuestro Patreon, al cual os invitamos a meteros para colaborar con los medios técnicos. Es decir, son campañas totalmente legítimas, vamos de cara, y lo curioso es que hay portavoces de la izquierda radical que nos critican o que se inventan montajes falsos contra usted y luego van recaudando dinero por el mismo sistema. Es decir, es el mundo al revés, esta doble vara de medir se va a acabar con la crisis del coronavirus, esta supremacía moral de la izquierda de que nos machacan a nosotros. Imagínese cuando usted le da un retweet sin querer a una cuenta parodia o yo, y rápidamente a los 3 minutos rectificamos y lo borramos. Eso no se produce en la izquierda radical cuando se inventan crímenes machistas donde no lo hay, o la revista Mongolia cuando usa también un tuit falso contra Luis Pérez y ni siquiera lo borra. Estamos locos. Pero esto es lo que hemos comentado más de una vez, es la supremacía moral de la izquierda, la voracidad que le llamamos otros, es de pensarse que siempre tienen la razón, que pueden tener en algún momento, eso nadie lo discute, pero tienen un comportamiento muchas veces que se aleja bastante del sentido democrático de la discusión, de la conversación, del contraste de ideas, y se dedican simplemente al ataque, al acoso y otra serie de cosas que casi no vale la pena ni perder el tiempo con ellos. Es decir, es una manera de actuar que vamos, yo tengo bastante claro. Es decir, es gente que seguramente no tiene una vida feliz y tiene que dedicarse a esto como podría estar mañana dedicándose a otra cosa. Pero ¿quién paga a esta gente? Porque los ataques virales que estamos sufriendo estos días, que nos hacen continuamente trending topic con cortes tergiversados de programas, es decir, están esperando al mínimo de rape, a cualquier fallo, a cualquier rata, para salir en tromba contra nosotros y hacernos trending topic. Es decir, ¿estos ataques son casuales? ¿Están coordinados? ¿Tienen miedo? No, yo en esto lo tengo, por la experiencia de Cataluña, lo tenemos muy claro, mucha gente. Es decir, esto es como en Cataluña, que todo el mundo acababa saliendo del dinero del mismo lugar. Es decir, el mismo contertulio que iba a TV3, por citar el caso de Cataluña, es el mismo que escribía en un diario independentista, es el mismo que salía en una radio independentista, y al final todo el fondo, todo el dinero venía del mismo sitio. Y aquí pasa lo mismo, es decir, el mismo contertulio
que sale en La Sexta, vamos a decir nombres sin problema, que el mismo que escribe en ciertos diarios, bueno, llamamos diarios por ser educado, etcétera, no lo va a ver nunca publicar en el Washington Post ni hablar en la BBC. Vamos, no lo va a ver seguramente, con todo respeto, ni en el diario de Salamanca. Quiero decir, es gente que realmente no tiene currículum. El currículum lo tiene asociado a una marca que diga esto, le vamos a pagar, va a ser feliz en su miserable vida, y a partir de ahí obviamente la gente se debe al dinero, porque por mucho que digan izquierda, toda esta gente en el fondo funciona por lo mismo, es decir, necesitan ese dinero esclavo que luego critican para sobrevivir en la basura donde viven. Pero estas campañas, hoy veíamos otra campaña contra Ana Rosa Quintana por meterse con Fernando Simón, que es lo mínimo que podemos hacer, ejercer nuestro derecho a crítica, y también le daban hasta el carné. Son campañas artificiales, porque la gente normal, cuando se meta en redes sociales y vea ese escarnio público al que nos someten por tonterías, ¿usted no cree que ya queda claro y se evidencia la artificialidad de que hay detrás mucha gente y que hay dinero detrás para tratar de desmontar a los mitos o a los pero es que al final el tema es una de las bases para progresar, obviamente, es poder reírte de ti mismo. Es decir, ya hay cosas que no tienen sentido. En el caso del doctor Simón, digo doctor, con un tonillo así diferente, se ha demostrado, no hace falta tampoco complicarnos la vida, que es licenciado en medicina, pero no ha hecho el doctorado, no ha hecho por no hacer ni el MIR. Quiero decir, que no deja de ser un licenciado en medicina, no es un doctor. Algo tan obvio y tan evidente que parece que crea problemas morales a ciertas personas de que eso es una ofensa, ¿no? Perdone, si uno es doctor, si no es doctor, no es doctor. Entonces, estamos entrando en una serie de discusiones que yo sé que reconocer que tienen una cosa buena, es decir, que esto es como el comunismo, que nadie ha leído un poco de literatura marxista sabe que la dialéctica es una de las fuertes que tienen. Pues en ese sentido tienen una dialéctica buena, y volvemos un poco a lo que decía antes de que pasaba en Cataluña, es decir, si entras a discutir ciertos temas tienes muchas opciones de perder. Lo que has de negar siempre es el concepto inicial. Si no negamos el concepto inicial, nos metemos en unas discusiones que pueden llevar a un conflicto dialéctico. Los conflictos dialécticos, vamos a decir las cosas francas, son bastante buenos, porque utilizan unas tácticas un poco así, digamos, disfrazadas de democráticas, que no lo son. Y entonces lo que hay que negar es la base, es decir, el caso este que hemos comentado, no hay que complicarse que si un doctor es doctor o es licenciado. A ver, un doctor es alguien que ha hecho un doctorado. ¿Este señor lo ha hecho? No, punto. Se ha acabado la historia, se acabó la conversación. ¿Que luego quieren liarte con 300.000 cosas? Bueno, no hay que entrar. Al final el tema, y es muy triste, que lo que conlleva esta gente es que en sus discusiones un poco extrañas, por llamar de alguna manera, hay que negar la primera y a partir de ahí intentar entrar lo mínimo posible, porque no lleva a ningún lado y lo único que hace es perder el tiempo, que es su política. ¿Tú consideras que hay que responderles incluso? Yo es que ya les opio directamente, es que no quiero hay que pues un poco la base, es decir, aquí realmente, por ejemplo, aquí estamos hablando, y esto es algo que no debe olvidar nadie, aquí estamos hablando de datos concretos, es decir, el país con más porcentaje de muertos por 100.000 habitantes del mundo, o sea, que hay 190 y pico países, es España, punto. Eso es un dato indiscutible. Es decir, el país con tasa de desempleo más elevada por la crisis del coronavirus del mundo es España. Son datos que no se pueden discutir. Luego podemos discutir 3 millones de cosas y todos estamos abiertos a discutir, pero hay que partir de conceptos claros. El país donde ha muerto un montón de gente en residencias abandonados ha sido en España, donde hay familiares que no han podido despedir a sus padres, a sus madres, es España. ¿Que quieren hablar de otra cosa? Vale, perfecto, pero nosotros nos tenemos que centrar en esto. Hay una cosa que estamos viendo las últimas horas que yo creo que es muy importante remarcar, que están consiguiendo una cosa importante. Fíjate que están consiguiendo volver a centrar el debate en la política, es decir, lo hace Pablo Iglesias, que en eso es bueno, y se olvidan un poco de los hechos para centrarse en la política, porque saben que la política tienen los medios detrás y van a conseguir más repercusión, y si en el fondo lo que están buscando es, no diré la palabra limpiar sus actos, que podríamos añadir impúdicos, sino lo que están buscando un poco es disimular lo que ha pasado, como si no hubiera pasado nada, y de aquí 2 meses ya estaremos en otro nivel. Y eso es lo mismo que decíamos que pasó en su momento en Cataluña, y es lo mismo en el ejemplo aquí, que si nos dedicamos a hablar de cosas y a negar la realidad,
tiene muchos visos de que en un mes nos hayamos olvidado que ha habido 30, 40, 50.000 muertos, y eso en una democracia es impresentable. Vamos a la arena política, a la actualidad. Las turbulencias en la Comunidad de Madrid tras la dimisión el pasado jueves de la responsable de salud, ¿no? Que decía que es porque ella no está preparada o ve a la Comunidad de Madrid todavía no preparada para esa primera fase de escalada que propone tanto Díaz Ayuso como Aguado. Era Aguado el que inicialmente propuso esta primera fase de desescalada. Díaz Ayuso primeramente titubeó, pero luego aceptó. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué se ha cocinado ahí dentro del Palacio de Sol? Sí, ahí es los conflictos que comentábamos en la última conversación de internos que provocaba el pacto de Ciudadanos con el PSOE. Es decir, las presiones son intensas. Hay que pensar una cosa importante en la comunidad en Madrid, es decir, que Aguado no tiene el respaldo precisamente ni de muchas de las personas importantes de Ciudadanos. Entonces, en ese sentido, Aguado es un poco como un francotirador que está por libre, ¿vale?, con línea directa con Arrimadas, eso sí que está claro, y a partir de ahí lo que se puede pensar es que la operación y el gran objetivo del pacto Sánchez-Arrimadas es la Comunidad de Madrid. Ya dijimos que el objetivo era Madrid y van a ir a desgastar al máximo, es decir, van a ir a desgastar a Ayuso todo lo que puedan. Solo hay que ver hoy mismo, que lo hemos visto en diversos programas, etcétera, con acusaciones directas incluso de Pablo Iglesias, a las cuales, por cierto, se ha resuelto bastante bien. Pero es una situación que en el fondo lo que están buscando es crear tensión, crear algún distanciamiento, y un poco al final, si a ti te tiran 200 pelotas cada día, seguramente una o dos no las responderás. Y lo que sabe hacer esta gente, que hay que reconocer que lo hace muy bien, es que cuando una o dos no la responden, parece que sean una o dos las más importantes del mundo. Es decir, Díaz Ayuso está solo ante el peligro porque tiene fuego amigo del PP, tiene fuego dentro del Palacio del Sol por parte de Ciudadanos, tiene fuego externo por parte del Gobierno. ¿Está sola Díaz Ayuso? Sí, totalmente. Es decir, es un caso atípico. Estos casos, lo positivo que tiene es que seguramente si se acaba saliendo va a acabar generando una líder importante. Y eso al final... Hombre, tiene un pata negra ahí detrás, ¿no? Que fue Miguel Ángel Rodríguez, que para quien no lo conozca ha sido la mano derecha en materia de comunicación, portavoz del gobierno de Aznar, que Aznar lo fichó, me contaban, cuando Aznar empezaba en política y en Castilla y León, pues había un periodista que tocaba mucho la moral. Correcto. Y que le hacía muchos artículos en contra, y lo primero que hizo Aznar fue invitarlo a su despacho y ficharle. Y ahora fue una decisión unipersonal fichar a Miguel Ángel Rodríguez de Díaz Ayuso contra el criterio de Génova, que habían puesto otro tipo de candidatos, y la comunicación de la Comunidad de Madrid se gestiona completamente independiente a Génova, a diferencia del alcalde de Madrid, cuya comunicación sí tiene más interlocución directa con María Pelayo, la directora de comunicación del PP, y que habrán puesto al exdirector de Moncloa.com a llevarle la prensa a Almeida. Es curioso cómo los sondeos hablan claramente de que Ciudadanos se desploma en Madrid, la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento. Eso les ha puesto muy nerviosos, y es que, claro, lo que demuestran esos sondeos es que ni Begoña Villacín ni Aguado están capitalizando el poder. Es decir, a pesar de que tener publicidad institucional, tener pasta, tener contactos y tener las siglas de Ciudadanos, que todavía sigue siendo un partido con representación y que todavía tiene militancia, pero ellos no esperaban, yo creo, Carles, encontrarse con dos líderes tan fulgurantes en los que nadie confiaba, salvo el señor Casado, como Almeida y como Díaz Ayuso. Yo creo que los subestimaron, ¿no? Sí, yo sobre todo el caso, bueno, los dos, pero en este caso el de Díaz Ayuso, yo mismo no tengo ningún problema en decir que pensaba que era una candidata que no duraría, es decir, no le veía ninguna capacidad. Y en estos momentos complicados, pues ha ofrecido un liderazgo que yo creo que ha sorprendido muchísimo. Y un poco, has comentado una cosa que es totalmente cierta, es decir, cuando al final, y puede sonar muy teórico, pero los cambios, el progreso vienen habitualmente de las quejas y de las críticas. Es decir, cuando todo el mundo le dice que sí, todavía estaríamos con la rueda de piedra. Es decir, los cambios vienen cuando alguien se queja, que es un poco lo que comentabas de Aznar con Rodríguez en su momento. Si Aznar hubiera cogido solamente con todo el respeto, a un periodista pelota, etcétera, 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 que a ver los hilos, pues seguramente no hubiera tenido esa trayectoria. Entonces, la crítica siempre ha de ser constructiva en ese sentido, es decir, y ahí yo creo que ha sido un paso adelante,
porque a partir de la crítica puedes hacer cambios y puedes generar más ilusión en la gente también. A ver, Isa, os voy a contar alguna anécdota. Isabel Díaz Ayuso, antes de ser nombrada por el Partido Popular como candidata por Pablo Casado, una decisión personal, yo la conocía desde muy joven, en la etapa de colegio mayor. Ella era una afiliada de base ahí en el distrito de Moncloa-Aravaca con Antonio González Terol. Antonio González Terol y Pablo Casado siempre habían rivalizado desde muy jóvenes en nuevas generaciones, son dos perfiles distintos. De hecho, cuentan, ¿no?, algunas fuentes cercanas a Pablo que, claro, que a la hora de elegir candidato él tenía dos opciones, o Díaz Ayuso o Antonio González Terol. Antonio González Terol, que tiene un valor político incalculable, pues sí que pensaba a lo mejor Pablo de que poniendo a Antonio González Terol podía llegar a hacerle sombra. Pablo confiaba mucho también en Díaz Ayuso, la consideraba más controlable que Antonio, que tiene un discurso, ha sido alcalde de Boadilla, máximo votado dentro de España, es decir, con más votos que nadie. Y sí que Antonio González Terol, esa rivalidad que habían tenido sana desde jóvenes en nuevas generaciones, sí que Pablo pensaba, según yo he podido averiguar, de que él le podía dar más problemas. Entonces optó por Díaz Ayuso, y es curiosamente como el día que opta o que se le ocurre a Pablo, yo estaba con Díaz Ayuso en el palco del Leganés, si no recuerdo mal, o del Getafe. Ahora mismo no recuerdo, pero era un partido de primera división de un club de Madrid. Y entonces ahí Isabel Díaz Ayuso, yo de repente le pregunto, digo, oye, ¿tú no te ves como candidata? Y dice, yo qué va, o sea, yo no tengo ninguna oportunidad. Pero a mí ya fuentes cercanas a Pablo me habían preguntado que qué tal veía yo a Díaz Ayuso. Y di mi opinión, que creía que era un activo político importante, que todavía tenía que madurar mucho. Pero claro, la maduración de Isabel Díaz Ayuso ha sido un tiempo récord, porque es cierto que comenzó cometiendo muchos errores, sobre todo de comunicación, pero ahora se ha erigido como una líder indiscutible y en los sondeos de popularidad dentro de Génova ahora mismo tiene cotas de popularidad por encima de Pablo Casado y en grado de conocimiento igual. Es decir, es un activo político ya independiente a Génova, que eso no sé, Carles, si le puede provocar nerviosismo a Pablo. Yo cuando lo he comentado con fuentes cercanas a Pablo me dicen que no, que Pablo está encantado con la irrupción de Díaz Ayuso. No sé qué opinas tú. No, va a haber un momento que, y es algo que en este país debería ser, no diré inmediato, pero debería ser relativamente pronto, que tengamos una presidenta de gobierno. Yo no estoy hablando de ella a lo mejor, y ha habido tentaciones, ideas, pero el momento nunca ha pasado. Llevamos ya casi 40 años de democracia. Entonces, sí que es cierto que cuando hay una crisis realmente, y aquí se ha notado no solo en el caso de Ayuso, sino en los que también lo han hecho mal, que también ha habido gente que lo ha hecho mal, es cuando realmente se valoran las personas. Uno puede comparar, por ejemplo, y es un ejemplo muy rápido y práctico en España, las dos ciudades más importantes. ¿Qué ha hecho Almeida? ¿Qué ha hecho Colau? Es que yo creo que es un poco lo decíamos antes de conceptos. Es que hay tan poco color para explicarlo que no vale la pena ni entrar a discutirlo. Uno ha trabajado, se lo ha visto allí cada día. Otra, yo la verdad, que aparte vivo en Barcelona, desconozco exactamente dónde ha estado esta mujer estas semanas. Es decir, entonces, al final en una crisis uno se da cuenta de quién vale la pena y quién no vale la pena. Y en ese sentido ha habido líderes como Almeida, que seguramente teníamos una imagen, quizás está real, no, yo no lo niego, teníamos una imagen más precavida o más, no sé, más fina, por llamarlo de alguna manera, y ya han demostrado tener una capacidad suficiente para gestionar un problema como este. Mira, Miras, que era otra persona que algunos dirigentes de Génova, el presidente de Murcia, lo tenían completamente desacreditado. Pues fíjate, se ha erigido como un líder joven, como un líder con discurso propio, que ha plantado cara al gobierno, que tiene ahí a Murcia como la comunidad autónoma peninsular con menos contagiados y menos número de muertos. Sí, correcto. Es decir, a los grandes ganadores de esta crisis, Díaz Ayuso, Almeida y Miras. O sea, y así lo digo claro. Pero bueno, vamos a pasar ahora vamos a cambiar de tema. ¿Cómo están las cosas en Moncloa? ¿Están más tranquilas con el apoyo de Ciudadanos? ¿Ya dan por hecho esa alianza ya también a nivel nacional? ¿El España Suma se aleja o no? Sí, a ver, hay una cosa que es muy curiosa, porque lo hemos estado contando esta mañana. El tema de la Moncloa era un día tranquilo, vamos a decir las cosas, con lo que comentas, con el tema de Ciudadanos, parece que las cosas van yendo, se ha girado mucho al discurso político, que les gusta, y lo hacen bien, vamos a decirlo franco. Pablo Iglesias es un buen
dialéctico y cuando se mete en política pues tiene buenos conocimientos y no gestiona bastante bien el tema y están contentos. Entonces, de golpe les ha pasado el tema del Constitucional, que solamente será o la semana que viene o la siguiente, del recurso, porque les ha empezado a llegar información de que quizá lo que pasó, lo mismo, y es un ejemplo que volvemos a insistir, lo mismo que pasó en Cataluña, que los jueces tuvieron que solucionar la papeleta a los políticos, puede ser que en el recurso que haya el Constitucional a partir de una sentencia de Zaragoza se tumbe el estado de alarma y allí no hay recurso. O sea, si se tumba, se tumba. Entonces sería curioso que todo el esfuerzo de pactos, de semanas, de 15 días, lo acaben tumbando unos jueces. Y las voces que llegan a la Moncloa es que lo van a tumbar. Curioso. Y buena información. Pero me cuentan que Inés Arrimadas está mirándose mucho a un espejo, al espejo del que fue... el que es representante de Ciudadanos, su mano derecha, el que le susurra al oído de una persona con ascendencia o con pasado más cercano al PSOE, ¿no? No sé si sabes de quién hablo. De un espejo, supongo. Sí, correcto. Sí, literalmente de un espejo. Cuéntale a la audiencia quién es este señor espejo que susurra al oído y que ha provocado el cabreo de Girauta, el cabreo de Álvaro Rivera, el cabreo de Este señor es uno de estos... Sí, es uno de los que viene de Barcelona también, del Parlamento. Se hizo un poco más popular porque estaba en el Parlamento y ahora no quiero recordar, creo que era vicepresidente o algo así. Y ciertamente siempre ha sido de esas personas que no aparecen mucho en público, pero que siempre están dando consejos. Fue de los primeros que se vino con Arrimadas, también a Madrid, y cuando hubo los cambios de la salida de Rivera, fue de los, digamos, de la guardia de corps, de los que se mantuvo y cogió más fuerza. Personaje gris, con poco gancho público, vamos a ser sinceros, pero al que la gente escucha. Sí, pero curioso, tanta interlocución tiene sobre Inés, porque claro, Inés ahora está a punto de dar a luz. ¿Tú no crees que eso le puede estar afectando? Es decir, al final una mujer cuando está a punto de dar a luz está mucho más pendiente obviamente del cuidado de su bebé y queremos el embarazo que salga de la forma más satisfactoria posible. Inés tiene mi estima personal y profesional, pero está claro que ahora tendrá que hacer muchísimas gestiones relacionadas con su embarazo, ¿no? Como es obvio, y nosotros queremos que se cuide al máximo para cuidar a esa criatura. ¿No crees que eso también puede afectar a la hora de que Inés esté delegando esas responsabilidades en Espejo y otros dirigentes de Ciudadanos? Porque Marcos de Quinto está en contra de lo que ha pasado, en contra de ese voto a favor de Sánchez, de la abstención, de la prórroga del estado de alarma. Tony Cantó también, es decir, hay dirigentes de Ciudadanos que guardan silencio y que off the record te lo cuentan que se sienten avergonzados, a mí directamente. Sí, eso también nos llega por aquí, es decir, que no todo Ciudadanos es un grupo compacto, por decirlo de alguna manera, que no se entiende la decisión que ha habido y lo auguramos el otro día, es decir, Arrimadas acabará siendo candidata en otro partido o diputada o lo que sea, es decir, no tiene más vuelta de hoja. Algunos de los que has citado seguramente dejarán la política, también lo podemos decir, porque vinieron, digamos, para ayudar y han visto que no. Y eran de la cuerda de Álvaro Rivera, además. Correcto, y alguno va a dejar la política seguramente más en breve que en tarde y pues tiene otras ocupaciones, digamos, que le interesan más y realmente se han dado cuenta de que Ciudadanos se ha convertido en un gallinero, es decir, no tiene mucho sentido, es un partido que ha perdido todo sentido con sus últimos actos y que acabará engullido, y ya lo comentamos el otro día incluso, ya veremos si en las elecciones en Cataluña se presenta de forma independiente o se presenta dentro de algún otro partido, pero no le vemos mucho futuro. Y sorprende, ¿no? Albert Rivera va a publicar o va a hacer un webinar, una rueda de prensa virtual o una charla virtual con más gente. Él quiere proyección pública. Yo no descarto, conociendo a Albert Rivera, que le gusta el foco y que ahora está en un despacho de abogados como presidente, pero que ya no tiene
tantos minutos de televisión, de que algún día vuelva a la política, ya no bajo la sigla Ciudadanos, sino bajo la sigla de alguna asociación cívica, porque a él se le ha quedado la espinita clavada de no ser presidente, porque quien no lo conociese, él nunca quiso ser vicepresidente de Sánchez porque no se fiaba de él, y lo que decía, así me contaban fuentes muy cercanas a él, que desde la vicepresidencia no se puede cambiar un país y que, claro, ir de la mano de un presidente traidor y mentiroso, pues que ha plagiado una tesis, pues él no se fiaba, ¿no? No, es que al final la política, vamos a ser sinceros, llama eso, no diremos la palabra droga porque queda un poco mal, pero no deja de ser como un analgésico de la vida, es decir, lo que te da la política. Algunos que conocemos a unos cuantos políticos sabemos que viven a veces como en una vida de hadas, es decir, van a actos, van a cosas que solamente en su vida normal nunca hubieran podido ir, es decir, entonces eso crea una adicción. Y obviamente, con todo el respeto, no es lo mismo ser el presidente de un partido, como el caso de Rivera, que ser el presidente de un bufete de abogados, por mucho que sean abogados y por mucho que hasta a lo mejor come más. Nada que ver en la proyección, y cuando necesitas sangre, necesitas actividad, necesitas cosas de esas. La política en eso como dirían los ingleses, es un más, es decir, es una cosa que es necesaria, imprescindible. Yo también pienso que Rivera acabará de una manera u otra volviendo. Pues sí, yo ahí coincido contigo. ¿Hay alguna novedad con el Pollo Carvajal, no? Está más cerca de Estados Unidos, parece ser, y de que empiece a rajar contra Maduro y contra los líderes bolivarianos que tenemos en España, ¿o no? Sí, aquí hay una cosa muy interesante que ha sucedido estos días. Si alguien va siguiendo un poco el tema de Venezuela, no sé si saben que debió ser hace 2 o 3 días, hubo según Maduro, un intento de invasión, realmente con un grupo de gente, vamos a llamarles antiguos veteranos, americanos, según dicen Rangers, pero mercenarios en pocas palabras, fueron detenidos hasta intentar entrar en Venezuela por algunos incidentes. Hubo unos 20, 30 muertos y detuvieron al menos 2 ciudadanos americanos. Entonces, eso que parece una cosa de perogrullo, mira, han intentado hacer algo, han explicado en la televisión de allí de que el fin era secuestrar a Maduro, tal, lo ha explicado el propio Maduro, cual es sorprendente que haga de presentador de su programa, pero ya sabemos que eso vamos a tener en breve a Pablo Iglesias haciendo lo mismo. Entonces, aquí el tema un poco es que eso ha generado una cosa que se llamaría, digamos, una nueva ventana, que es como se denominan estos sectores a esto, que es que ha puesto en el foco que debe haber más presión todavía sobre Venezuela, más cuando hay 2 ciudadanos americanos, sean lo que sean, pero ciudadanos americanos en el fondo detenidos en un tercer país. Y en ese sentido se ha acelerado y mucho, esa es la palabra que nos indican, se ha acelerado y mucho la inminente llegada del Pollo Carvajal a Washington. Obviamente el Pollo Carvajal a Washington no va de vacaciones, es decir, va con un pacto bien atado, va bien asegurado, y obviamente todo lo que va a salir desde ese momento va a afectar no solo a Venezuela, que es el objetivo primario obviamente, sino va a afectar a otros países, entre ellos obviamente España, porque se van a activar lo que hemos comentado desde hace semanas, las órdenes de detención internacionales, y esto va a hacer cambiar mucho el juego. Claro, es interesante ese movimiento. Pues muchísimas gracias, Carles Enrique. Hoy nos hemos extendido más de la cuenta para que este fin de semana tus fans, que nos bombardean a mails y que nosotros encantados, pues puedan sobrevivir a este fin de semana. ¿Qué vas a hacer este fin de? ¿Fase 1 de escalada? ¿Fase 0? ¿Confinamiento? Yo llevo, me parece, desescalado demasiado tiempo, pero no, lo que tocará algún día es descansar. Lo que sí que es cierto, y esto supongo tú también lo has visto, que hemos bajado un poco la intensidad de las últimas semanas. Era inviable también el ritmo anterior de dormir poco, etcétera. Y eso por un lado es positivo, obviamente, porque yo creo que todos en general estamos más descansados, pero por otro lado es como una sensación de que estamos empezando a dar menos importancia de la que tiene la situación actual. Y a algunos nos da la sensación de que eso no es positivo, es decir, que somos de una sociedad que nos gusta olvidar muy rápido los problemas, y algunos pensamos de que algunos quieren hacernos llegar de aquí un mes como si no hubiera pasado nada. Y esa es la estrategia de Moncloa, ¿no? Infantilizarnos y hablar de fútbol, de pan y circo, de comedias, fútbol, teatros, programas de supervivientes y poco más.
Sí, que a lo mejor no y aquí no pasa nada. De esto. Sí, pero Sálvame o a el aluvión de querellas que viene es tan heavy y el portal de transparencia va a tener que abrirse de nuevo, y las sesiones parlamentarias, que la oposición ahí y las manifestaciones cívicas que plantea Vox no van a dar descanso. La gente está muy cabreada. Sí, es que hay una cosa que el gobierno, yo a veces creo que se despista, o se despista o no acaba de percibir, es que, y vamos a por el ejemplo que has puesto, que yo creo que es el más claro, que la justicia es lenta, pero es. Y hay mucho tema para remover, es decir, estamos hablando de muchos muertos, de muchas empresas que cerrarán, y que hay muchas responsabilidades que hay que liquidar, que solamente es un poco como los timings de las tendencias, es decir, que no es algo que pase mañana ni pasa mañana, pero yo estaría más tranquilo no estando en el gobierno ahora que estando en el gobierno. No, sin duda. Pues muchísimas gracias, Carles. Espero que pases un grandísimo fin de semana con tu familia y nos vemos el lunes. Guárdate algún solomillo y dar recuerdos al equipo Zulu de Moncloa, que ya no quiere que le llamemos como el mítico personaje. Están escuchando y saben que tienen tus recuerdos sin problema. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Como mucho, más allá de algún caso, le diría que les va la vida. Tenemos un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.